Actívate Deportiva, actívate, actívate. Deportiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición Actívate al Mediodía. Soy Rafael Ángel Pérez Colón, en vivo y en directo todos los días. Aquí los martes estoy con la doctora Angie González, en vivo y en directo 12 al mediodía. Si nos ves 5 o 10 de la noche, comparte este contenido. Gracias por unirte a la gran familia de TIVA Network, aquellos que nos escuchan a través de TIVA 1520 AM, también a través de tivatv.com, nuestros presencia en Liberty 27, Claro 26, a través de nuestra página en Facebook. Hacemos de este mediodía uno interesante. Hoy la doctora Angie González estará compartiendo ya con nosotros, está en el estudio, valiosa información. Antes de dar gracias a Dios, me regocija tanto ver cuando nuestros hijos logran integrarse, y tengo que felicitar a nuestra directora general. Hoy está en la dirección técnica Daniel Alejandro González Porrata, y ahí está dándole la mano de asistente el señor Joe Vargas, pero hoy manda Daniel, y me regocija y le felicito. Hace unas semanas, doctora Angie, también disfrutaba de ver a mi sobrina celebrando el año de la operación de su propio negocio, ¿verdad?, en colaboración con su señor padre, ver cómo los hijos de mi hermano también se integran en la operación comercial. Yo no tengo empresas, pero también ver a mi hija, un ejemplo, que se involucra. Hoy justamente está llevando a cabo un proyecto que lo anunciamos aquí el viernes antipasado, de mercadeo y un kiosco que se creó desde la nada. Y es interesante ver cómo, de eso se trata, la satisfacción de ver a nuestros hijos y nietos, ¿verdad?, logrando seguir los pasos de sus padres. Vamos a dar gracias a Dios. La doctora Angie González viene con valiosa información. Gracias por la sintonía. Esto es Actívate al Mediodía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Eso es. Gracias por estar con nosotros, doctora Angie González. ¿Cómo se encuentra? Qué bueno verle. Aquí estamos de regreso para hacerle compañía. Aquí estamos, con la voz un poquito mejor que la semana pasada. Qué bueno. Así que pues vamos a seguir dando candela y hablando, ¿verdad?, de todos estos temas que están semana tras semana ocupando nuestro interés, no necesariamente ocupando los medios de comunicación corporativa. Usted tiene que venir a TIVA TV para que usted se pueda enterar de las cosas que la prensa corporativa calla, ¿ok?
Y yo quisiera que hoy pudiéramos darle una miradita a cuál es el panorama de la agenda globalista en este momento, porque en los pasados 3, 4 meses han ocurrido una diversidad de eventos, de situaciones que han sacudido el avance de la agenda globalista. Para las personas que no entienden, no tienen ni idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la agenda globalista, yo quiero mencionar en una oración que la agenda globalista es una agenda, es un proyecto que tiene sus fechas, que tiene sus objetivos, tiene sus metas, que está promovido por organizaciones y entidades que operan por encima de los poderes nacionales y que está formada por magnates financieros, magnates de las corporaciones farmacéuticas, magnates tecnológicos, magnates de las telecomunicaciones, estos poderosos que como tienen tanto y tanto y tanto dinero, están por encima de las reglas de juego en todo el planeta y ellos están manejando a través de sus millones y de organizaciones no gubernamentales, están manejando al planeta con la intención de controlar al mundo tanto política como económicamente. ¿Okay? Y las organizaciones más importantes en esta agenda globalista por las pasadas décadas han sido la Organización de las Naciones Unidas, con sus 17 organismos internacionales, y el Foro Económico Mundial. Y si usted ha estado siguiendo mi trabajo por los pasados años, pues usted ha escuchado hablar mucho de la ONU, mucho de sus organismos internacionales, y me ha escuchado también hablar mucho del Foro Económico Mundial. Y a pesar de que la ONU y el Foro Económico Mundial son organizaciones independientes una de la otra, ellos han hecho una alianza, han unido, han armonizado sus intereses, sus metas, sus propósitos, de modo que llevan ya mucho tiempo caminando en la misma dirección y asumiendo un trabajo, una agenda común en esta dirección de la agenda globalista. Esta agenda globalista implica básicamente el establecimiento de un gobierno socialista, dictatorial, supranacional, o sea, por encima de los poderes nacionales, a cargo de las organizaciones no gubernamentales y de las grandes corporaciones. Y el objetivo mundial es el control mundial, político, económico, y para esto se les hace indispensable la reducción poblacional. Porque somos tantas y tantas personas en el planeta que así tanta gente, ellos no los pueden controlar. Así que la agenda globalista, entre las muchas cosas que desarrolla, va desarrollando proyectos para la reducción poblacional. Y la agenda globalista persigue un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Si usted se aprende solamente esas 3 cositas, pues usted va a sacar A en el examen. La agenda globalista lo que persigue es un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. ¿Okay? Ahora, ¿qué ha ocurrido en los pasados meses que está sacudiendo el avance de esta agenda globalista que en un momento dado se consideró como imparable? Y cuando digo en un momento dado me refiero al tiempo de la pandemia, porque durante esta pandemia de COVID, que fue un artificio creado tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por el Foro Económico Mundial, pues durante la pandemia de COVID, el adelanto que tuvo la agenda globalista en términos de proyecto de reducción poblacional y de control mundial fue extraordinario, fue sencillamente arrollador. Y en un momento dado, en medio de la pandemia, las personas que estamos siguiendo el tema de la agenda globalista llegamos a pensar que la pandemia del COVID hacía que la agenda globalista cogiera un impulso muy difícil de detener. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues ocurre
la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones y ya una vez en la Casa Blanca a partir del 20 de enero, lo que Donald Trump ha estado haciendo en términos de política pública, que usted escucha, ¿verdad?, los medios de prensa corporativos y usted escucha a todos los demócratas, todos en brote, porque lo que Donald Trump está haciendo es parándosele de frente a la agenda globalista y decelerando, desestructurando el avance de la agenda globalista sobre el planeta. Trump ha tenido una agenda contraria a la agenda globalista desde su primera presidencia y por eso es que era tan importante buscar la manera de deshacerse de Donald Trump. Lograron interrumpir el proyecto antiglobalista de Donald Trump con la victoria de Biden y luego entonces cuando Donald Trump se vuelve a postular y era evidente la victoria de Donald Trump sobre Biden o sobre cualquier otro candidato demócrata, bueno, pues entonces empiezan a aparecer los intentos de asesinato porque a Donald Trump la agenda globalista necesita detenerlo, necesita sacarlo de carrera. Y entonces, desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha atacado importantes proyectos de la agenda globalista. Por ejemplo, el cierre de las fronteras de los Estados Unidos y la deportación de inmigrantes. Si usted se pregunta cómo es que los demócratas, tanto políticos como jueces, están defendiendo tanto la permanencia de estos delincuentes, narcotraficantes, criminales violentos, que son a su vez inmigrantes ilegales dentro de la nación americana? Pues mire, la respuesta es porque la inmigración ilegal y el aumento en la presencia del narcotráfico dentro de los Estados Unidos y la desestabilización de la seguridad en los Estados Unidos es una parte importante, son elementos medulares en la agenda globalista. Y como yo les he mencionado en programas anteriores, la agenda globalista y el Foro Económico Mundial han dicho claramente, ahí tienen en pantalla las redadas de los inmigrantes de los Estados Unidos, pero el Foro Económico Mundial ha dicho con toda claridad que ellos tienen el propósito de que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. O sea, la agenda globalista persigue que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial y ha llevado unos avances muy importantes en esa dirección, tratando de posicionar a China, que es un país comunista, y tratando de posicionar ese modelo de política y de economía de la dictadura del Partido Comunista Chino para que sea la primera potencia mundial. Y entonces Trump se ha parado frente a eso y está tratando de desarticularlo y no va mal, ¿ok? Contrario a lo que usted escucha por ahí, por la prensa, que le están diciendo que la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, Estados Unidos no tiene la posibilidad de ganar. La realidad es todo lo contrario. Esta guerra de aranceles, Estados Unidos la va a ganar, la está ganando. Lo que está ocurriendo en este momento es que los países están haciendo fila para negociar con Trump. Xi Jinping se ha hecho un tour por los países asiáticos tratando de negociar con ellos que hagan alianzas con China, alianzas comerciales con China y dejen de estarle comprando productos a los Estados Unidos y no lo ha logrado. Y además de que en este momento en China, el Partido Comunista Chino tiene unas grietas bien importantes, hay unas divisiones bien importantes en el Partido Comunista Chino y el liderato de Xi Jinping no está tan sólido como la prensa nos está diciendo, ¿ok? Así que la realidad es que Trump tiene muy buen panorama en este momento. Y Trump, además de darle duro a la cosa esta de la inmigración descontrolada, él también ha establecido medidas para la recuperación económica
de los Estados Unidos, la más famosa que hemos escuchado, ¿verdad? Es la medida de los aranceles, pero esa no es la única medida económica que Trump ha estado desarrollando. Y Trump está buscando las maneras de, como dice, ¿verdad? Su slogan de hacer a América grande otra vez. Si usted pensaba que esto era solo un lema de campaña, Make America Great Again, solo para apelar al sentimiento patriótico de los norteamericanos y movilizar el voto, la realidad es que el lema de Make America Great Again es un lema que lo que describe es la intención de Donald Trump de ir en contra de la agenda del Foro Económico Mundial de que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para el 2030. Y por eso es que Donald Trump viene con que no, nosotros no vamos a dejar de ser la primera potencia mundial, nosotros vamos a volver a ser América grande de nuevo, ¿ok? Y Trump también ha venido con la eliminación de un montón de ideologías irracionales que han estado provocando mucho daño a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural en los Estados Unidos. La eliminación de la ideología de género como modelo ideológico dentro del gobierno y en la enseñanza en las escuelas y en las universidades, la eliminación del wokismo y otras ideologías. Y estas ideologías persiguen el efecto de destruir la identidad de los seres humanos para que sean personas de una construcción psicológica débil y manipulable, y sobre todo para que una vez que la gente pierde la identidad del ser, identidad nacional, entonces es más fácil lograr que las personas se puedan identificar como ciudadanos del planeta. Porque si tú no tienes un arraigo a una identidad sólida en tu país, en tu sexualidad, con respecto a tu etnia, a tu raza, al color de tu piel, a tu idioma, bueno, pues entonces es bien fácil venderte el aprecio por la ciudadanía global. Y hemos también mencionado en programas anteriores cómo en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, a través de las escuelas, ya se le enseña a los niños el concepto de la ciudadanía global. Y a los niños ya se les está vendiendo la idea de que ellos realmente son ciudadanos del planeta. ¿Okay? Pero Trump también ha venido a quitar financiación pública a la industria del aborto, que es una industria de reducción poblacional. O sea, eso no tiene, ¿verdad? Eso no tiene más vuelta de hoja. No hay otra manera de ver la industria del aborto como eso. Es una industria de reducción poblacional que particularmente para Puerto Rico es sumamente importante, porque Puerto Rico es el segundo país del mundo de más baja natalidad y el primero en las Américas. O sea, el problema más grande que Puerto Rico enfrenta en este momento es el problema poblacional. Puerto Rico no se está reproduciendo. Nosotros no estamos creando relevo generacional, ¿ok? Y en Puerto Rico hay que darle batalla fuerte en contra del aborto para que nosotros logremos recuperar seres humanos para nuestra isla, ¿ok? Donald Trump también, a través del Departamento de Salud, ha iniciado investigaciones para determinar hasta qué punto la industria farmacéutica y la industria de alimentos es responsable del aumento en una gran cantidad de enfermedades en el mundo, pero en particular en los Estados Unidos, ¿ok? Porque uno de las herramientas que utiliza la agenda globalista para el crecimiento de toda esta industria farmacéutica y para la reducción poblacional es enfermarnos intencionalmente a través de los productos médicos y a través de los productos alimenticios que nosotros consumimos.
Y en este momento, el Departamento de Salud de los Estados Unidos tiene una campaña fuerte para identificar eso. De hecho, ya leí que una importante compañía de estos productos en Estados Unidos, la Pepsi-Cola, ya está, antes de que lo manden, ya está empezando a retirar una cantidad de sustancias colorantes y químicos de productos muy conocidos como son pues sus refrescos y todos estos snacks de bolsitas de papitas que son de la compañía Pepsi-Cola, ya están empezando a quitar una cantidad de sustancias que se utilizan en la elaboración de estos comestibles que realmente están asociados con diferentes condiciones de salud. Donald Trump también le ha hecho la guerra a las drogas, en especial al fentanilo, y por eso es que continúa un arancel punitivo con Canadá y con México, porque Trump quiere seguirle dando la batalla al fentanilo y la introducción de drogas, principalmente este tipo de drogas que son tan destructivas, es también una de las herramientas de reducción poblacional de la agenda globalista. Trump está metido en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y la guerra de Rusia y Ucrania es una guerra creada por la OTAN precisamente para adelantar unos intereses globalistas. Así que por eso es que Trump dice, la guerra de Rusia y Ucrania, esa guerra no es mía, esa era la guerra de Biden, ¿ok? Y fue una guerra creada intencionalmente por estos poderes afines a la agenda globalista. Y Trump está tratando de ver de qué manera logra que esta guerra se termine. Trump también ha favorecido y ha hecho ya diferentes gestiones, acciones en términos del retorno de la libertad de expresión y la desarticulación del Estado profundo que lleva décadas destruyendo a la nación americana desde adentro, ¿ok? Y ese pequeño resumen a los fines de que usted entienda por qué Trump es tan peligroso. Precisamente hoy se están cumpliendo los 100 días de Trump en la Casa Blanca y es importante que usted entienda qué es lo que Trump ha estado haciendo, no solo en favor de levantar a la nación americana, sino en contra de los poderes globalistas. Ahora, en esta pasada semana ocurrieron dos incidentes que son muy importantes con relación a la agenda globalista. El primero fue la renuncia de Klaus Schwab. Klaus Schwab ya llevaba desde el año pasado anunciando que pensaba renunciar, pero no había puesto una fecha, ¿ok? Y entonces ocurrió que el lunes de la semana pasada, de manera sorpresiva, pues Klaus Schwab presentó su renuncia. Si usted no sabe quién es Klaus Schwab, por ahí ahorita vimos unas imágenes de él, tenemos también una imagen de él por ahí. Y entonces el asunto es que el Foro Económico Mundial inició una investigación sobre su presidente y fundador, Klaus Schwab, después de que él renunciara como presidente a la organización el pasado lunes, que fue 21 de abril, y entonces el Wall Street Journal informó el martes, sacó esta publicación, donde un denunciante que trabaja para el Foro Económico Mundial acusó a Klaus Schwab y a su esposa de comportamientos financieros y personales poco éticos. Ahí está la noticia de la renuncia de Klaus Schwab. Y si miramos la próxima, tenemos entonces la noticia de la investigación, ahí estamos, la investigación que ha empezado contra Klaus Schwab y su esposa. En el comunicado que presentó el Foro Económico Mundial, ellos dijeron que apoyaron unánimemente la decisión del Comité de Auditoría y Riesgo, estoy citando, de iniciar una investigación independiente tras una carta de un denunciante que contenía acusaciones contra el expresidente Klaus Schwab. Los miembros de la Junta del Foro Económico Mundial
celebraron una reunión de emergencia el domingo antes, fue domingo 20 de abril, ese era el domingo de resurrección, ¿ok? Pues ellos celebraron esta reunión de emergencia en la que aprobaron la realización de la investigación, que incluye acusaciones de hostigamiento sexual y otros comportamientos sexuales cuestionables, lo que provocó entonces al día siguiente, el día 21 de abril, la renuncia de Klaus Schwab. Así que si usted se pregunta por qué Klaus Schwab renunció, pues renunció porque el día antes, el domingo 20, este comité aprobó que se iniciara una investigación sobre los comportamientos de él y de su esposa, que incluyen comportamientos financieros, pero también comportamientos de índole sexual, moral. Y entonces cuando se aprobó esto, pues al otro día él salió corriendo y presentó su renuncia. Y entre los miembros de la directiva de esa junta del grupo se encuentran el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la reina Rania de Jordania. ¿Cuál de los tres más corrupto? Pero bueno, ellos son los que están en ese comité. Digo, algunos de los que están en ese comité. ¿Ok? Y entonces, de las acusaciones dirigidas a Schwab, se incluyen afirmaciones de que él pidió a los empleados subalternos que retiraran miles de dólares de los cajeros automáticos en su nombre y utilizó los fondos del Foro Económico Mundial para pagar masajes privados en la habitación de los hoteles a los que él iba. Parece que padecía de dolor de espalda, Rafa. Entonces necesitaba unos masajitos cada vez que iba a un hotel. Pues yo supongo que era, qué sé yo, terapia física o algo así. ¿Ok? Yeah. ¿Verdad? No, por favor, no dejen correr su imaginación. Y entonces también hay acusaciones contra su esposa, que también trabajaba para el Foro Económico Mundial, como no podía ser de otra manera, imagínate. Y ella supuestamente organizaba reuniones en otros países para justificar disfrutar entonces de los viajes a expensas, ¿verdad?, de la organización. ¿Ok? Y el Foro Económico Mundial señaló que si bien las acusaciones contra Schwab son graves, siguen sin probarse y esperarán el resultado de la investigación para hacer más comentarios. ¿Ok? Así que en este momento el Foro Económico Mundial tiene tremenda papa caliente en las manos y tienen que buscar la manera de resolver esto porque el Foro Económico Mundial ya tenía una reputación muy cuestionada, porque ya la gente sabía a qué era que los grandes magnates y líderes de los países se reunían en Davos, ¿ok? Y entonces ahora, encima de eso, viene este mega escándalo. Así que el Foro Económico Mundial, que es una de las columnas de la agenda globalista, se está tambaleando, ¿ok? ¿Quién asume la presidencia, doctora, ante un escenario como este? Pues mira, en este momento ya hay una persona que no me viene el nombre a la mente, nombre medio raro, pero esta persona fue otro corrupto también de la vida, que fue por mucho tiempo presidente de la compañía Nestlé. Ya. Tú sabes que la compañía Nestlé ha tenido muchos cuestionamientos sobre el asunto de trata humana en los países de donde ellos están derivando. Manufacturan sus productos. ¿sabes? Exacto, de donde ellos derivan principalmente el cacao, porque lo que están utilizando son niños para trabajar en unas agendas de explotación infantil, explotación laboral, ¿ok? Y entonces esa es la persona que ha estado dirigiendo durante muchos años la compañía Nestlé con estas prácticas cuestionables de explotación laboral. Y esa persona es la que en este momento está asumiendo el mando del Foro Económico Mundial. Peter Breivik Letmate. Ese mismo. Clase de nombre. Ese mismo. Ya sabes porque no me lo acabo de aprender, ¿verdad? Muy bien. El CEO y presidente de Nestlé. Correcto, exacto. Está complicadito. Sí. Pero bueno,
A la renuncia de Klaus Schwab le sumamos que ese mismo día, mira qué casualidad, yo no sé si es que, ¿verdad?, había algo planificado o si fue que se alinearon los planetas, pero ese mismo día que Klaus Schwab renuncia, se muere el Papa. Oh. Oiga, pero déjeme en esa dirección analizando desde su óptica como gerente que es ¿verdad? Que domina el tema de comunicación y socialización. Este señor, el expresidente Schwab, Klaus, 50 años. Prácticamente él es el referente del foro. La pregunta sería, ¿ese organismo mantendrá la pertinencia, la influencia? Luego que sale prácticamente la persona que la mantuvo, porque son 50 años de liderazgo. Sí, mira, él es el dueño de ese kiosco, ¿ok? Él ha sido el dueño de ese kiosco, él lo fundó, él lo presidió por 50 años, ¿ok? Realmente por más de 50 años, por 53 años. 53 pasados, ¿Okay? Exacto. Y siempre cuando una organización, la que sea, se mantiene bajo un liderato único por tanto y tanto y tanto tiempo, la salida de esa persona, por más que salga en gloria, la salida de esa persona siempre afecta a la organización. ¿Ok? Por lo tanto, sí hay grandes preocupaciones. Digo, preocupaciones de los que aman al Foro Económico Mundial. Yo estoy feliz, ¿ok? Pero la agenda globalista tiene grandes preocupaciones sobre cómo va a sobrevivir, ¿no? Cómo va a mantener su relevancia el Foro Económico Mundial luego de la salida de Klaus Schwab, principalmente bajo este escándalo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues entonces se muere el Papa. Y yo quiero hacer ahora algunos comentarios, quiero traer alguna información. Y yo no quiero de ninguna manera lastimar la sensibilidad de ninguna persona católica, pero esta es la realidad con el Papa Francisco, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros somos una cultura que cuando alguien se muere, pues aunque haya sido el peor de los bandoleros, pues nosotros siempre, ¿verdad?, tratamos de hablar bien del difunto. Pero Jorge Mario Bergoglio, que ha sido el Papa más globalista que ha existido. No el que introdujo el globalismo dentro de la esfera católica, pero sí el que le dio todo el auge, el que rindió a la Iglesia Católica a los pies de la agenda globalista, ¿ok? Porque yo digo eso, pues si usted está ajeno a esto dirá, pero ¿y por qué tú dices eso? Bueno, pues le voy a dar 2 o 3 detallitos. Bergoglio fue una de las personas que hicieron la presentación oficial de la Agenda 2030 en el Rockefeller Center el 25 de septiembre de 2015 y él participó además en varias ocasiones de la reunión del Foro Económico Mundial. Así que cuando se hizo la presentación, cuando la ONU hizo la presentación de la Agenda 2030, estuvo allí. Allá en el 2015, en el Rockefeller Center, una de las personas que estuvo allí, obviamente el que llevó la parte espiritual y la bendición de toda esta cosa, fue el Papa Francisco. ¿Ok? Y él respaldó sin cuestionamientos los objetivos de la agenda globalista. Entre ellos, él respaldó la inmigración descontrolada. Todo el tiempo él respaldaba la política de fronteras abiertas. Claro, él nunca abrió las fronteras, las murallas del Estado Vaticano, ¿ok? Todo lo contrario. Las murallas del Estado Vaticano en los pasados años fueron reforzadas y la entrada allí es cada vez más difícil, ¿ok? Así que esto era cuestión de que todo el mundo puede entrar al país que quiera, menos al Estado Vaticano. Y él escribió una encíclica papal que en algún momento en un medio de comunicación en el que yo estaba, yo la discutí las dos, la encíclica papal y la exhortación pastoral que él escribió en favor
de la tesis esta de la crisis climática. La encíclica papal, si usted la quiere buscar, se titula Laudato Si, y la exhortación pastoral se titula Laudate Deum. Si usted entra a la página del Vaticano, usted puede encontrar esos dos documentos, y en la página del Vaticano están publicados como en 8 idiomas diferentes, ¿ok? Así que aunque el título está en latín, no se preocupe, los documentos están en español, están en inglés, están en francés, están en alemán, están como en 8 idiomas diferentes. Yo le recomiendo que busque la encíclica papal Laudato Si y la exhortación pastoral Laudate Deum, porque ahí él se va full apoyando la cosa esta de la crisis climática. Él también apoyó la obligatoriedad de las vacunas, de esa yo sé que todos se acuerdan. Él apoyó la obligatoriedad de las vacunas y él pues habló de que vacunarse era un acto de amor y toda esa cosa y la espiritualizó. Y el Papa Francisco despidió personal, empleados del Vaticano que se negaron a vacunarse. ¿Ok? Él también en un momento dado realizó aquel muy cuestionado culto a la Madre Tierra, a la Pachamama. Por ahí tenemos alguna imagen del Papa Francisco en el culto a la Pachamama. Y ese culto a la Pachamama se realizó, una parte de esa celebración se realizó dentro de la Basílica de San Pedro. ¿Ok? Que es como que el espacio de ritual religioso más importante del catolicismo. ¿Ok? Si producción tiene por ahí esa imagen del Papa reunido con estos chamanes haciendo, ¿verdad?, este culto, si lo podemos poner por ahí. El Papa Francisco también autorizó la bendición sacerdotal a parejas del mismo sexo. ¿Ok? Mira, ese es el ritual de la Pachamama. El ritual empezó en unos jardines afuera de la Basílica de San Pedro y luego se trasladó hasta adentro, donde completó el ritual. Y ahí se formó un escarceo porque hubo un católico fiel que entonces agarró la estatua y parece que había como una charca o un riachuelo por allí, y agarró la estatua y la tiró en el charco y bueno, ahí se formó un salpa afuera, ¿ok? El Papa también autorizó la bendición sacerdotal a parejas del mismo sexo. No el matrimonio de parejas del mismo sexo, pero el Papa autorizó la bendición sacerdotal, ¿ok? Y que puedan tomar la comunión las personas que son parejas del mismo sexo. Y el Papa también usaba lenguaje inclusivo, ¿ok? El Papa hablaba de todos, todas y todes, ¿ok? El Papa Francisco también tenía fuertes lazos de amistad con los Castro en Cuba y con Maduro en Venezuela. Y también tenemos por ahí unas fotos, porque el Papa era una persona que favorecía la filosofía socialista, la filosofía comunista. En un momento dado, el Papa Francisco llegó a decir que Cuba era el modelo político que más se asemejaba a la descripción bíblica de lo que debía ser la iglesia y un gobierno bajo los principios bíblicos. Cuba, imagínense, Cuba, ¿ok? Así que este papa respaldaba la teología de la liberación, era socialista, le llamaban el papa comunista, y alertaba acerca del peligro del crecimiento de la iglesia protestante. El Papa Francisco no fue el único, pero el Papa Francisco fue muy vocal, advirtiendo al mundo del peligro del crecimiento de la iglesia protestante. Y entonces, el Papa Francisco, que vivió al servicio, ¿verdad? Vivió su papado
al servicio de la agenda globalista. Y eran los globalistas los que le dictaban a él lo que tenía que hacer con la Iglesia Católica. Y de esa manera él separó a la Iglesia por completo de lo que era su doctrina. ¿Ok? El Papa fue probablemente el Papa que más sacerdotes, obispos, cardenales ha destituido. Él fue nombrando una cantidad de cardenales afines a la agenda globalista, que en este momento son más del 60% de los cardenales que van a estar en el Vaticano tomando la votación de quién va a ser el próximo Papa. Así que debemos esperar que el próximo Papa siga la línea globalista. Y hubo dos obispos que fueron muy vocales y por supuesto fueron destituidos también, el obispo Müller y el arzobispo Carlo María Viganò, que fueron muy vocales contra, o sea, señalando en contra de las filosofías, las doctrinas del Papa Francisco. Y entonces a ese que tienen ahí es el arzobispo Carlo María Viganò. Ese señor a mí me encanta. La verdad que los escritos de ese señor son una joya y es un hombre muy valiente que tiene una idea muy clara de lo que es el globalismo. Así que yo le invito a que usted busque por internet los escritos de Carlo María Viganò. Y entonces esta fue la declaración que él hizo en su cuenta de X. Tan pronto se supo que el Papa había muerto. Voy a leerla, está ahí en inglés, pero yo les voy a leer las declaraciones de Viganò. Él dijo, en 2018, Eugenio Scalfari relató las palabras que Bergoglio supuestamente le confió sobre su visión del más allá. Y esto fue lo que supuestamente dijo el Papa Francisco. Dijo, las almas pecadoras no son castigadas. Las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se unen a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonadas desaparecen. No existe el infierno. Las almas pecadoras simplemente desaparecen. Estos desvaríos heréticos, entonces sigue diciendo Viganò, se oponen directamente a la fe católica que nos enseña que hay un juicio particular para todos, del que Bergoglio no pudo escapar. Por lo tanto, su alma no ha desaparecido ni se ha disuelto. Tendrá que dar cuenta de los crímenes que ha cometido, en primer lugar, por haber usurpado el trono de Pedro para destruir la Iglesia Católica y perder tantas almas. Pero si este no papa y antipapa, así era como como Viganò llamaba a Bergoglio, el antipapa, si este antipapa ya no puede dañar al cuerpo místico, sus herederos aún permanecen. Los subversivos a los que ha creado inválidamente cardenales y que se han estado organizando durante mucho tiempo para asegurar la continuación de la revolución sinodal y la destrucción del papado. A su favor están también los cardenales y obispos conservadores que se han cuidado de no cuestionar la legitimidad de Jorge Bergoglio. Es sobre estas personas sobre las que recae la mayor responsabilidad del resultado del próximo cónclave. Así que la pregunta es, ¿la agenda globalista se está desplomando? Y resulta bastante extraño que Klaus Schwab haya renunciado a presidir el Foro Económico Mundial el mismo día que se murió el Papa, ¿okay? No sé si es casualidad o, ¿verdad?, de alguna manera hay alguna coincidencia. Pero el Papa estuvo básicamente todo el tiempo colaborando con el Foro Económico Mundial para formar un gobierno global. Y entonces hay una entrevista interesante que le realizó Clayton Morris a Mel Kay. Ella es la autora del libro Americans Anonymous. Tengo por ahí una foto de Clayton Morris con Mel Kay. Ella es una escritora, periodista, actriz, y ella escribió este libro, un libro nuevo, lo que tiene son un par de años. Y según ella, en esta entrevista,
Ella dice que el remanente globalista sigue en su lugar, pero tambaleándose. Voy a citarla. Dice, figuras poderosas como Larry Fink, que es el director ejecutivo de BlackRock, y Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá, que es un globalista, pero acérrimo, y la Unión Europea siguen en su lugar y están respondiendo con conmoción a las medidas de Trump para remodelar la nación estadounidense y el orden global. Esto se ve, sigue diciendo ella, esto se ve en la forma en que están reaccionando a los aranceles de Trump y a su propia falta de capacidad para seguir adelante sin los Estados Unidos. ¿Okay? Sí, el globalismo se está sacudiendo porque verdaderamente Trump está retomando el liderato de la nación americana en una visión patriótica, en una visión nacionalista. ¿Okay? Cuando hablo de nacionalista, a lo que me refiero a una visión patriótica. Y eso rompe con los intereses de la agenda globalista. Mel Kay también dijo, la voy a citar, que el peligro aquí es que el modelo liberal global es en el fondo una economía de guerra y es por eso que el impulso de Trump para poner fin a la guerra se contrarresta con movimientos para provocar un conflicto global. Para continuar por este camino están empujando hacia la Tercera Guerra Mundial. Necesitan la guerra para mantener su modelo financiero en marcha. El globalismo es esencialmente un negocio de muerte y la paz sería fatal para su poder. Todos los socios del Foro Económico Mundial están empujando hacia la guerra por cualquier medio necesario para mantener la estructura del sistema financiero. Pero con la ofensiva, ¿verdad?, que Trump les ha estado poniendo y con la pérdida de dos de las figuras más importantes del globalismo, el Papa y Klaus Schwab, ahora podemos estar hablando de que el globalismo, si bien no se está destruyendo, está seriamente enfermo, está seriamente golpeado y definitivamente está desacelerando el ritmo que llevaban durante la pandemia para imponer ese control sobre todo el planeta. Doctora, retornando al tema de Carlos María Vigano, si es la pronunciación correcta, interesante el dato. Este señor fue excomulgado justamente y acusado por Cisna, según el Código del Derecho del Vaticano. Y lo que me llama la atención justamente lo que usted acaba de decir ahí, la denuncia es contundente, pero dentro de su ejercicio como administrador del Vaticano, logró establecer códigos de fiscalización que llevó de un déficit de 11 millones a casi un superávit de 50 millones, pero prácticamente entrar en una contienda directa, lo catalogan, ¿verdad? Es lo que lo lleva a esta acusación Cisna, que es no someterse no someterse y crear división. El cisma es crear la división. Claro, se le acusa justamente eso, de la negación de someterse al sumo pontífice. No se sabe dónde está hoy. ¿Qué es de la vida de este señor? Mira, Vigano, según mi mejor conocimiento, Vigano está en los Estados Unidos, ¿ok? Él es un sacerdote estadounidense. Sí, y él... Vigano estuvo, básicamente él empezó a sonar hace más de una década, porque Vigano fue una de las personas en los Estados Unidos que estuvo al frente de los señalamientos que se hicieron contra diferentes sacerdotes y obispos católicos por abuso sexual y abuso sexual de menores en la Iglesia Católica, de los cuales este obispo McCarrick fue uno de los más importantes. Entonces, Vigano fue la persona que dirigió esa investigación para sacar a la luz un montón, yo no sé cuántos, pero fueron muchos. Fueron muchos sacerdotes, obispos católicos que se les probó
que habían estado involucrados en actos de abuso sexual contra feligreses. Entonces, Vigano empieza a cobrar mucha relevancia y mucha reputación por la integridad personal que Vigano estaba demostrando, ¿ok? Cuando entonces por fin Vigano empieza a hablar, a hacer señalamientos de Francisco como globalista, porque Vigano empieza a hacer señalamientos de cómo Francisco estaba apoyando la inmigración descontrolada, estaba apoyando la ideología de género, estaba apoyando el activismo homosexual. O sea, Vigano es la persona que empieza a hacer esos señalamientos. Y sobre la marcha, las presiones contra Vigano fueron creciendo hasta el punto de que Vigano fue excomulgado. Sí. Pero yo conozco personas en el, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica y del liderato de la Iglesia Católica aquí en Puerto Rico, que me comentaron hace un par de años, que Francisco ha sido el Papa que más sacerdotes y líderes católicos ha destituido a razón de unos 2,000 por año. O sea, cada vez que algún sacerdote se oponía claro, a estas doctrinas, a estas falsas doctrinas que el Papa Francisco estaba introduciendo dentro de la iglesia, a esos líderes les tumbaban el pico, y nosotros aquí nos recordamos de cuando al obispo de Arecibo, Daniel Fernández, porque se involucró activamente en contra de la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, a Monseñor Daniel Fernández lo destituyeron. la censura vino directa. Aclaro, Carlos María Vigano es arzobispo católico italiano, pero sí fue embajador en los Estados Unidos. Exacto. Por 4 años. Oiga, y no estamos hablando de cualquier persona, o sea, sí se logra destituir a una persona de esta influencia, porque dentro de los rangos que tenía dentro de la estructura apostólica romana, fue excomulgado hace tan reciente como el 4 de julio del 2024. Pero este señor era el secretario general del gobernadorato de la ciudad del Vaticano. O sea, estamos hablando de una alta gerencia, si logra la destitución. Ahora, en esa dirección, ya para dar la oportunidad que pueda usted despedirse y compartir su información de contacto, ¿cabe la posibilidad de que entonces se pueda materializar lo que se especula que pueda llegar un nuevo papado de línea conservadora vinculada a ese origen de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Mira, probablemente no. Probablemente no, porque... Por la apertura que dio el Papa Francisco. Exacto, sí, pero probablemente no, porque, y de hecho, Vigano, ahí en el post que leímos de Vigano, él lo menciona como Bergoglio estuvo nombrando una cantidad de cardenales que eran afines con la agenda globalista, precisamente para que en el momento en que ya él no estuviera, oye, él era bien viejo, él sabía que se iba a morir en algún momento, claro, que en el momento en que ya él no estuviera, la cantidad de cardenales que apoyaban la agenda globalista superara a los cardenales conservadores, y eso es lo que está pasando en este momento. Esa es la tendencia. Más del 60% de los cardenales en este momento son cardenales de la línea globalista. Los conservadores son la minoría, así que pues hay que ver qué va a pasar ahí, pero las expectativas es que el próximo papa va a ser igualmente un papa en favor del globalismo. Y apelo al pronunciamiento que usted hizo cuando comenzó a hablar del papa, sin pretender lastimar la sensibilidad de nuestros hermanos católicos. Sería descabellado, doctora Angie González, pensar que ya esto está montado, o sea, que el anuncio de la muerte del Papa, que se especula que había muerto hace un tiempo previo, es muy probable que ya esté prácticamente elegido la realidad de quién va a ser el nuevo Papa. Y pues, eso... Sí, probablemente estamos en un proceso pro forma. Ya. Pero conservador no lo vamos a ver, basado en su experiencia y la trayectoria. Conservador yo no creo, y si ocurriera, de verdad estaríamos viendo un milagro. Después que se excomulga a alguien, la posibilidad de regresar, de que se le quite ese cargo. Mira, yo de verdad no... El derecho canónico es interesante. Sí, el derecho canónico es bien interesante. Yo no soy una dura en ese tema.
pero yo tengo la impresión de que no hay posibilidad de no hay retorno. retorno, no. Bueno, todos los martes ella está aquí, usted la escucha de manera exclusiva, no en ningún, o sea, en ningún otro lugar la va a escuchar, la va a ver, exclusivamente en Tiva TV, martes en vivo, 12 del mediodía. Si la estás viendo a las 5 o 10 de la noche, usted puede tener contacto con ella. Ella ejerce la comunicación aquí con libertad, también ejerce el Ministerio de la Pastoral y Servicios Psicológicos. Doctora, ¿cómo hacemos contacto y el contenido de lo que usted también produce fuera de Tiva TV? Claro que sí. Ustedes nos consiguen dejándonos un mensajito en el teléfono que está en pantalla. Es el 787-613-5908. Nos consiguen también a través de nuestras redes como Angie González Sin Adornos. Y si está buscando una iglesia donde congregarse, estamos en la Iglesia de Jesucristo Palabra y Fe en la Avenida Los Millones en Bayamón. Este viernes tenemos media vigilia, así que si usted quiere darse una escapadita de su iglesia y compartir con nosotros, estamos a las 8 de la noche, de 8 a 12 de la medianoche, en una media vigilia. Qué pocos momentos uno escucha esa palabra, media vigilia. Gracias por mantenerla viva, porque ya eso ni se escucha. Hemos avanzado tanto que nos hemos olvidado de estrategias espirituales tan importantes y tan básicas. Yo creo que hoy muchos estamos en pie como discípulos de Cristo porque practicamos esas herramientas espirituales de oración, estudio bíblico y media vigilia. Eso es insustituible. No se puede. Oiga, me ha dejado unos minutitos y tengo que ir a aprovecharlos al máximo. Deme su opinión para cerrar con broche de oro. ¿Cómo ve el desenlace del liderato de nuestro gobierno en este proceso de poder elegir a los funcionarios que deben gobernar nuestro país? Yo sé que usted dice mucho en poco tiempo. Pues mira, yo pienso que estamos en un proceso que ya raya en lo ridículo. Yo no entiendo cómo a esta fecha entre la gobernadora y la legislatura no acaban de ponerse de acuerdo para completar la confirmación del gabinete. Esto plantea un problema serio en la gobernanza de nuestro país. Ya estamos ¿verdad? Ya estamos en los 100 días, en los más de 100 días, porque los 100 días de nosotros, en Puerto Rico se empieza la gobernación el 2 de enero, en Estados Unidos se empieza la presidencia el 20 de enero, así que nosotros ya pasamos los 100 días y esta gobernanza de la gobernadora Jennifer González no acaba de coger forma. Esto no da pie con bola y si aquí no pasa algo y si la gobernadora no corrige el curso, para muestra con estos 3 meses, esto ha sido terrible. Puerto Rico no tiene norte. Puerto Rico no sabe para dónde va. Lamentable, ¿verdad? Y a veces raya en lo bochornoso y vergonzoso. Bueno, confiemos que se pueda dilucidar todo este desenlace porque, como usted mencionaba, en esta transición generacional, nuestros jóvenes que aspiran a ser líderes deben tener un buen modelaje. Gracias por estar. En 7 días nos volvemos a encontrar. Usted no se desconecte de la programación de Tiva TV. Yo estaré en vivo y en directo a las 2 de la tarde, contundente, presentado por la licenciada Ada Nora Enríquez y Tiva TV. Tremendos invitados. Así que nos vemos en 1 hora aquí en Tiva TV. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate por Tiva, actívate por Tiva.